Hola, mi nombre es Miguel Ángel Olvera Sánchez y el día de hoy voy a analizar, evaluar y explicar dos obras elegidas por su exploración dentro de aspectos relacionados con la creatividad y su modo en que se cuestionan percepciones a través de la imaginación. Dentro del campo de indagación he encontrado la pregunta de investigación de cómo es expresada la imaginación y el arte dentro de la percepción en la literatura y cómo es orientada a la sociedad dentro de la cuestión global de el arte, creatividad e imaginación. Me centraré en cómo es que la imaginación sustenta las perspectivas encontradas en las expresiones artísticas de los textos Maus y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Conectando lo ya antes mencionado con ambos textos, dentro de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, específicamente en el poema 1, podemos encontrar expresados diferentes sentimientos de satisfacción física, mientras un individuo se siente con un vacío profundo por dentro, la entrega emocional en una relación y la angustia que se puede vivir en una persona o en general en una sociedad en una relación sentimental. En Maus podemos encontrar dentro del personaje de Artie una cuestión dentro de su perspectiva, del cómo poder plasmar una sociedad, cultura o sentimientos y cómo relacionarlos a una única historia. Hablando acerca del fragmento de la obra correspondiente a su representación y perspectivas, he optado por el poema 1 de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el cual nos dice así: Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo de labriego salvaje te socava, y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí oían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda, pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a los ojos de la ausencia, a las rosas del pubis, a tu voz lenta y triste. Dentro de este fragmento he encontrado diferentes simbologías expresadas en el poema, los sentimientos profundos más allá de la comprensión que nos expresa, y los contrastes y planos que nos ofrece este texto. De hecho, he encontrado cierta gradación donde va en aumento la imaginación expresada, y este texto, de igual forma, describe aquellas personificaciones y aquellos signos positivos y negativos al lector, donde el desamparo, la soledad, el desamor y la dependencia son palabras clave para identificar este poema. ¿Cómo se presenta la cuestión global mediante el contenido y la forma de la obra? Para poder hablar de la cuestión global profundizada en esta obra y cómo se involucra la imaginación, es importante resaltar la simbología de la belleza en este texto, ya que se puede observar el recurso de Neruda al interpretar a la mujer como alguien pura, en la cual se plantea la entrega corporal e incluso sexual. Otro punto a observar es cómo se expresa la similitud entre un plano humano en sus relaciones en el cómo interactuamos con la naturaleza y la tierra. En pocas palabras, hablamos de la similitud de las relaciones del hombre con la de la naturaleza. Otro punto que yo he optado por analizar es la inspiración creativa y estética que tienen en ciertos recursos dentro de estos poemas, como la anáfora del cuerpo al resaltar un plano físico entre hombres y mujeres, incluso la aplicación de adjetivos como el blanco, en el cual interpreto personalmente como la pureza, la calma, la paz. Al tratar de un momento sentimental, es notorio cómo va en aumento el grado de sentimientos, ya que empieza desde una perspectiva físico y sexual y termina en una oscura y solitaria perspectiva emocional. Esta percepción en la imaginación en donde la mujer representa algo indispensable y sin ella, sin completar aquellas satisfacciones de deseo y sentimientos, se crean sentimientos de angustias, de soledad, de dolor, y finalmente ocurren oscuros sauces donde la sed eterna sigue. Finalmente he encontrado simbolismos negativos donde Neruda apunta a pero cae la hora de la venganza y te amo. Y en un punto general donde la entrega física es la falta de la entrega emocional. Finalmente, pienso que Neruda hace el uso correcto del contraste y mediante el uso de adjetivos posesivos como mía, tú, mí, resalta el hecho personal y el lector puede continuar involucrándose en el poema, un poema de amor físico e imposibles sentimientos. Dentro del fragmento de la obra 2 correspondiente a sus representaciones y perspectivas, he encontrado una discusión entre Artie y Francois, la cual nos dice: ¿Qué estás haciendo? Dice Francois. Intento decidir cómo dibujarte. ¿Quieres que pose? Me refiero al libro. ¿Qué animal debería ser? Pues un ratón, claro. Pero si eres francesa.
Bueno, ¿qué tal un conejo? No, demasiado dulce y tierno. Me refiero a los franceses en general. No olvidemos siglos de antisemitismo. Mm, ¿Qué pasa con el caso Dreyfus? Los colaboracionistas, los... Vale, pero si tú eres un ratón, yo también debería serlo. Me convertí, ¿no? Dentro de este fragmento, para mí es muy importante detallar cómo trata Arti de encontrar una pieza fundamental en su historia. Para mí, Arti trata de encontrar personajes los cuales representen a las culturas o representen una sociedad de una cultura en la cual él intenta describir. E incluso a mí me agrada mucho la empatía que refleja la respuesta de Francois, pues para mí Francois es un personaje que durante toda la obra puede funcionar como un pilar de apoyo al estar Arti reflexionando la historia que es relatada por su padre. Un punto a detallar es la búsqueda de una característica general en un personaje y cómo éste puede representar de una manera total y por consiguiente pueda ser desplegado a los otros personajes. ¿Cómo se representa la cuestión global mediante el contenido y la forma de la obra? Para poder hablar de la cuestión global profundizada en el libro de Mauss, debo recalcar la responsabilidad que Spiegelman tuvo para poder plasmar en una novela gráfica un evento sin precedentes como lo es el Holocausto nazi. Si bien el hombre se ha interesado desde 1945 en plasmar aquellas situaciones, sentimientos y sociedades de esa época, para esta obra en específico, la creatividad y los conocimientos suficientes son relevantes, pero lo que hace especial a este tipo de historias, y en especial la de Spiegelman, es su complejidad. Si bien el Holocausto nazi es un evento de grotesco acontecer y símbolo de reflexión en nuestra sociedad, la manera en la que un autor debe recalcar estos hechos debe de ser de una manera respetuosa, sensible y sobre todo empática, y tal como lo es representado Spiegelman en este párrafo y en toda su historia, en conjunto con sus dibujos, esta historia es concreta y sus ilustraciones suavizan el momento narrado y finalmente profundizan sentimientos en el lector. Otro objetivo a considerar sería la sociedad ilustrada, ya que a partir de la imaginación, al relacionarse con la ilustración de un pensamiento, estamos en sí creando y liberando aquellos sentimientos, lo cual, al estar esta historia narrada y basada a partir de un testimonio, Spiegelman tuvo que liberar aquellas imágenes que venían en su mente y así plasmarlas en una obra a partir de su imaginación. Eso me hace pensar que Spiegelman quizás al querer ilustrar distintas culturas y sociedades les quiso dar un rango, una clasificación de superioridad como pasó en el evento histórico, pues dentro de la historia contamos con gatos cazando ratones, gatos perseguidos por perros y ranas, dándole a la obra una identificación en su inspiración estética. Finalmente, como conclusión, desde un punto de vista personal, pienso que es importante conocer más allá del personaje, como conocer sus sentimientos, conocer sus perspectivas y conocer su manera de ver una situación a través de su imaginación. Pienso que es de vital importancia hacer este tipo de análisis, ya que a veces el autor encierra dentro de estos personajes su mismo pensar, su misma perspectiva sobre una situación y cómo ambos componentes se pueden unir y conformar una historia única. Incluso este tipo de análisis promueve que ampliemos nosotros mismos nuevos horizontes para entender una obra, conocer las bases sociológicas de un texto o incluso conocer más allá del autor y la obra en sí. Y para finalizar, ya como último punto, me gustaría compartir una última reflexión en la cual yo pienso en la que las expresiones literarias, al estar fundamentadas en el arte y al ser utilizadas de la manera correcta, la imaginación resulta ser infinita. Muchas gracias.